Bienvenidos al Jardín Botánico de Bogotá, un paraíso verde en el corazón de la capital colombiana. Este oasis de biodiversidad ofrece una experiencia única para aquellos que buscan conexión con la naturaleza y aprendizaje ambiental. Con más de 19 hectáreas de exuberantes jardines, invernaderos y bosques, el Jardín Botánico es el lugar donde la magia de la flora y la fauna se fusiona con la cultura y la educación. Para los más jóvenes, el Jardín Botánico es un aula al aire libre, donde pueden aprender sobre la importancia de la conservación, la diversidad de las plantas y la protección del medio ambiente de una manera divertida y práctica. Además de ser un destino popular para el ocio y la recreación, el Jardín Botánico desempeña un papel crucial en la conservación de la biodiversidad. A través de programas de investigación y conservación, se trabaja para proteger especies vegetales amenazadas y promover la sostenibilidad ambiental. Pero el jardín botánico no es solo un refugio para la naturaleza, también es un espacio vibrante para la cultura y la comunidad, con eventos culturales, conciertos al aire libre y actividades para todas las edades. Es un lugar donde las personas pueden reunirse, celebrar y disfrutar de la belleza del mundo natural. Después de un corto camino llegamos al corazón del jardín botánico, al Tropicario, una ventana al fascinante mundo de las selvas tropicales. En este impresionante invernadero, los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en un ecosistema vibrante y lleno de vida, donde pueden descubrir la riqueza y la belleza de las selvas tropicales de Colombia y otras partes del mundo. A través de emocionantes recorridos guiados, los visitantes aprenden sobre la importancia de la conservación de las selvas tropicales y la diversidad de especies vegetales y animales que habitan en estos ecosistemas únicos. Para los más jóvenes, este lugar ofrece una experiencia educativa y divertida donde pueden aprender sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad y la protección de las selvas tropicales a través de actividades interactivas y talleres creativos. Además de ser un destino turístico popular, el Tropicario también desempeña un papel crucial en la conservación de especies vegetales y animales amenazadas. A través de programas de investigación y conservación se trabaja para proteger la biodiversidad de las selvas tropicales y promover la sostenibilidad ambiental. Este espacio se inauguró en el año 2021 y entrar a este lugar es bastante económico, ya que el ingreso al jardín tiene un precio de 5.000 pesos colombianos, alrededor de $1, y si quieres ingresar al Tropicario tiene un precio de 13.000 pesos colombianos o alrededor de $3. Para los extranjeros el precio aumenta un poco, pero solo es alrededor de $1 nada más. Este Tropicario es una de las infraestructuras más impresionantes del país y es el invernadero más grande de Sudamérica. Su diseño está compuesto por 6 domos en vidrio en un espacio de 2.700 metros cuadrados, donde se producen las condiciones bioclimáticas originales de algunos ecosistemas de Colombia, con el objetivo de conservar y propagar nuestra flora. En este majestuoso lugar viajaremos por diferentes lugares de Colombia, desde el Superpáramo, ecosistema en la parte más alta de las montañas, donde nacen los ríos que recorren el territorio, hasta las selvas húmedas tropicales que se encuentran entre los lugares más biodiversos del mundo. Recorreremos los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, hasta llegar a la Alta Guajira para conocer la biodiversidad del amenazado bosque seco tropical. Entraremos en un ambiente donde se evidencia la estrecha relación que ha establecido el ser humano con las plantas para obtener sus alimentos, medicinas y desarrollar tejidos y construcciones. En primer lugar nos encontramos con el superpáramo, ecosistema ubicado sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y que llega hasta las glaciaciones. Este ecosistema se caracteriza por tener ambientes rocosos con mucha humedad y bajas temperaturas, en donde se encuentran plantas que han evolucionado para sobrevivir en estas condiciones climáticas. En el segundo ambiente nos encontramos con la selva húmeda tropical, donde encontramos plantas del Chocó biogeográfico y la Amazonía, así como plantas del manglar de la costa pacífica con una representación de cascadas y del ciclo hídrico inspirada en la región del Baudó. Se logra sentir un ambiente de selva. La selva húmeda es bastante alta y encontramos plantas como la ceiba, caoba y abarco,
También nos encontramos con una serie de plantas que hacen parte de este ecosistema como las imponentes orquídeas, heliconias y bromelias. Al llegar al bosque seco tropical nos encontramos con poca humedad y este ambiente está inspirado en lugares de nuestro país como el desierto de la Tatacoa, el cañón del Chicamocha y la Alta Guajira. Otro de los espacios que encontramos en este lugar es llamado como plantas útiles y observamos plantas de importancia religiosa, industrial, comestible y de uso doméstico. Observamos plantas de importancia histórica para Colombia por su futuro agrícola, como lo son el café, el cacao y el algodón. En último lugar nos encontramos con un hermoso jardín para contemplar y disfrutar de los colores, sonidos y aromas naturales por la nutrida exhibición de orquídeas y bromelias. Aquí se exhiben plantas con un alto grado de vulnerabilidad y son de vital importancia en la conservación y que están siendo propagadas por el jardín botánico. Así que la próxima vez que quieras experimentar la magia de las selvas tropicales sin salir de la ciudad, ven a Tropicario, descubre su belleza, su importancia y su capacidad para inspirar y educar a las personas sobre la importancia de proteger nuestro planeta. Juntos podemos cuidar y celebrar este tesoro verde en medio de la metrópolis.